Bienvenidos esta tarde a enseñanza. El serie se llama Ser lleno del Espíritu. Estamos tocando el tema de cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Se llama porque Jesús quiere que somos llenos del Espíritu. Vamos a orar para empezar. Gracias, Señor, por esta tarde. Señor, que sigues usando su palabra para animarnos, para fortalecernos, Señor, para guiarnos a través de la llenura, Señor, el entendimiento de su palabra para que podamos recibir y pedir, Señor, correctamente a través de su palabra. Señor, las cosas que has prometido a nosotros. Bendiga esta enseñanza esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Pues aquí estamos, como yo dije, esta serie se llama Ser lleno del Espíritu. Esta enseñanza, ¿por qué Jesús quiere que somos llenos del Espíritu? Porque, ¿cómo podemos pedir algo que no estamos, si no estamos seguros que Jesús quiere que recibamos llenura? Vamos a empezar primeramente con un resumen de otras enseñanzas. No vamos a cubrir todo, pero primeramente recordándonos que en Lucas 3:16 respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Verso 17 sigue diciendo: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Para decir que Juan el Bautista sabía que Jesús estaba llegando después de él. Él estaba bautizando en agua para arrepentimiento, pero él profetizó que Jesús nos llenará con el Espíritu Santo y fuego. Y este fuego es lo que va a quemar y para purificar nosotros. Pero estas cosas vienen a través de la tercera persona de Dios en la Trinidad, el Espíritu Santo. En Juan 16, el noche antes de que Jesús murió, si estuviese pensando en su última noche y tuviese un tiempo con su familia, sus compañeros, sus amigos, no vas a escoger cualquier cosa para practicar. Vas a escoger la cosa más importante, sumamente importante para compartir con ellos. Y lo mismo ocurrió en la vida de Jesús. El noche antes de que él murió, él compartió las cosas más importantes para él y para sus discípulos. Y aquí en Juan 16 encontramos uno de estos versículos. Aquí en verso 7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, hablando del Espíritu Santo, Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y más adelante, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Para decir que el Espíritu Santo, si Jesús se vaya, que Él se fue, Él va a enviar el Espíritu Santo. Esta fue la promesa que Él prometió a nosotros a través de sus discípulos. Y el Espíritu Santo es un ayudante para ayudarnos. Él enseñará todas las cosas, traerá a la memoria todas las cosas que dijo Jesús. Y Él, el Espíritu Santo, lo guiará o nos guiará a toda la verdad y explicar cosas por venir, para decir que la llenura del Espíritu Santo va a alumbrar la palabra de Dios para nosotros, para ayudarnos, para guiarnos, va a profetizar a través de nosotros las cosas que son por venir. Ok, Hechos 1, 4 a 8. Ese es solo un resumen de lo que hemos tocado. Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones
que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, a veces cuando tocamos cosas por venir, estamos interesados en el reino de Dios, cómo va a conquistar a Jesús de la tierra, qué va a ocurrir, pero él explicó, no, esas cosas son para el Padre, pero voy a explicar una cosa tan importante, aquí verso 8, que pueden ver en la pantalla, pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús estaba explicando que todas estas cosas que ustedes están confundidos, quieren saber cosas, quieren encontrar cosas. Hay muchas cosas que ustedes deberían y necesitan saber, pero lo importante es que yo voy a enviar el Espíritu Santo. Él va a enseñar, Él va a guiar, Él va a consolar, Él va a dar todo necesario para que puedan mantenerse en la fe, para puedan extender el Evangelio. Aunque no saben todas las cosas del futuro, el Espíritu Santo es lo que va a dirigir el crecimiento de la iglesia. Siguiendo, me seréis testigos en Jerusalén, su ciudad, en toda Judea, el estado, podemos decir, o el departamento alrededor de esta ciudad, en Samaria, fuera de esta zona, y hasta lo último de la tierra. Ellos estaban a punto de ser llenos a rebosar del Espíritu Santo. Y recuerden que Jesús estaba profetizando en la primera Pascua, diciendo que Él estaba a punto de cumplir todo lo que la Pascua significaba para ellos, y su muerto, el Cordero, y su resurrección y su ascensión a los cielos para enviar el Espíritu Santo para que Él pueda vivir en nosotros a través de la purificación de la salvación que ofrezca Jesús a nosotros. Bueno, y cuando vino el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, 1 a 4, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, todos de esos discípulos. Había una cantidad de discípulos allá en este cuarto, arriba. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como el fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y verso 4 que pueden ver en la pantalla, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Son 3 puntos importantes en este versículo. Fueron todos, no algunos, no los más santos, todos quienes estaban en este cuarto eran llenos del Espíritu, hombres tal como hembras, todos estaban llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas, para decir, el don de lenguas cayó en este primer día de Pentecostés, y vamos a ver en este pasaje que todos escucharon su propia idioma, para decir que esto puede ser un milagro de solamente lenguas o de traducción. No sabemos específicamente cómo ocurrió, pero estas lenguas no solamente hablando bla 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 bla, estaban lenguas específicamente, y Pablo nos enseña en 1 Corintios 12, 13 y 14 que esas son lenguas a veces de humanos, a veces de otros idiomas o idiomas de ángeles. En otra clase voy a explicar, en la siguiente clase yo tengo una grabación de una persona hablando en inglés, una polaca, que no sabía este idioma, para decir que esto no solamente idioma conversando con Dios, son idiomas correctas, son actualmente idiomas. Y el tercer punto es que según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu puede decidir qué lengua puedes hablar. Son para todos, pero es el Espíritu por su voluntad que ofrezcan los dones del Espíritu. Pero debemos que recibir y debemos que buscarlos también. Así que en estos ejemplos, el bautismo con el Espíritu Santo que Jesús dijo en Hechos 1, y el Espíritu viene sobre ti con poder, recuerden este otro uso, y también que fueran llenos del Espíritu o ser lleno con el Espíritu, todos son igual. Para decir que cuando yo digo bautismo con el Espíritu,
porque vamos a distinguir dentro del bautismo del Espíritu y el bautismo con el Espíritu. Y el Espíritu viene sobre ti con poder, ser lleno del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo. Las tres cosas vamos a utilizar como un solo uso. ¿Okay? Estamos hablando del bautismo. Usualmente utilizamos como el primer experiencia, pero también la llenura del Espíritu no solamente una vez, es un continuo. Pero cuando leemos esto, yo quiero decir que el bautismo con el Espíritu viene sobre ti con poder, la llenura del Espíritu. Esos son sinónimos, ellos son igual en nuestro uso bíblicamente ahora. Mas ahora bien, este fue como un resumen de unos puntos importantes. Ahora queremos tocar este tema, porque Jesús quiere que somos llenos. Tengo aquí en esta lección, hay cuatro razones específicas que Jesús quiere que somos llenos. Uno, Jesús era lleno del Espíritu. Si Jesús era lleno, y para nosotros también es tan importante, sumamente importante, yo puedo decir. Lucas capítulo 3, 21, verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, no voy a leer toda genealogía de Jesús que ocurre después de esto. Vamos a pasar a capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ok, ahora bien, encontramos que Jesús, lleno del Espíritu, Él estaba lleno del Espíritu Santo. En este momento, en su bautismo, Él recibió el bautismo con el Espíritu Santo, que cayó sobre Él. Y verso 14, después de toda la tentación de Jesús con el diablo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Okay. Cuando regresó, no estamos enfocando en esto, pero es interesante que Jesús salió lleno del Espíritu, pero regresó de la tentación con el poder, para decir que podamos recibir la llenura del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, pero a veces debemos que pasar pasos o tentaciones y sobrepasar las pruebas, y a veces el tiempo de ayuno nos ayuda también para mantener lleno del Espíritu, pero para convertir y tener el poder del Espíritu Santo. Jesús tuvo la llenura del Espíritu Santo. Ese es el punto importante. A veces cuesta para entender por qué Jesús necesitaba la llenura del Espíritu Santo. Aquí Filipenses nos enseña, nos explica un poco más claro lo que realmente la encarnación significaba para Jesús. Filipenses 2, 6 a 8. El cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Esta frase aquí, se despejó de sí mismo, en el griego, el original, es la palabra en griego, kenao. Este significa vaciado o para ser vacío, convertir a ser vacío, privar de fuerza, hacer inútil, hacer sin uso y para que sea anulado. Prácticamente Jesús dejó su divinidad, Él dejó su reino, su posesión. Hay muchas cosas que pertenecen al carácter de Dios, hay muchas características de Dios, ¿no? Es omnipresente para decir que Dios está en los cielos, Él está aquí, Él está allá, Él está en China, Él está en Marte, Él está en todo lugar, porque Dios es omnipresente. Jesús ya no era omnipresente. Antes sí, ahora no.
Dios es omnisciente, Él sabe todo, Él entiende cada partículo de la creación, el creado, Él tiene entendimiento de todo. No hay nada que Dios no entiende o no sabe. Pero ahora Jesús ya no era omnisciente. Jesús percibe sus pensamientos. Recuerden cuando Jesús percibe los pensamientos de unos, pero este fue a través del Espíritu Santo. También Jesús dijo a la mujer con el flujo de sangre, ¿quién me ha tocado? Recuerden, él estaba con la muchedumbre caminando y esta hermana con fe en su mente dijo, si yo solamente puedo tocar, yo será sano. Y fue lo que sucedió. Pero Jesús sabía que poder ha fluido fuera de él, pero él no sabía quién era. Él no tenía conocimiento de esta acción. Por esto él preguntó. Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Hablando de los últimos tiempos, de la segunda venida de Cristo y varias cosas que pertenecen al futuro. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Para decir que Jesús no sabía. Él tenía entendimiento, podría profetizar cosas, pero él no tenía el entendimiento de todo lo que va a ocurrir. Solo el Padre, para decir que él dejó este entendimiento. Ya no era omnipotente. Dios no tenía la fuerza, él funcionaba como humano, con sus propios músculos y cada cosa que él ha hecho con su poder sobrenatural, hablando sobrenaturalmente, fuera a través del Espíritu Santo, para decir que los milagros que algunos dicen supuestamente Jesús como niño hizo, convirtiendo cosas en pájaros y todo, esas no son de verdad, no son fundados en la palabra, son fábulas, pero realmente Jesús no hizo ni un milagro antes del bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a ver dónde explícalo en Juan 2:11. Cuando Jesús convirtió el agua en el vino. Esta es la primera de sus señales. La primera la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús literalmente vinieron a ser como nosotros, un humano, un hombre. También es Dios. Pero ahora genuinamente humano, para decir que Dios no dejó como 50% de su divinidad y ahora no es completamente Dios y no es completamente humano. Prácticamente Él es 200%, 100% Dios, 100% humano, aunque Él no funcionaba como un humano completamente porque Él solo tuvo parte del ADN de su mamá María y no de su papá, porque Él nació del Espíritu Santo con María, la Virgen María, su mamá. Y el otro lado, Él seguía siendo 100% Dios, aunque Él dejó la propensidad, sus poderes, algunas cosas. Él funcionaba como completamente Dios, completamente humano, aunque él dejó una de las capacidades de humanos porque él no tenía la capacidad de pecar, aunque las tentaciones eran real, pero siendo Dios, él no era vulnerable a las tentaciones. Él sobrepasó todo esto, pero no tenía sus poderes como Dios. La encarnación es maravilloso y algo que no podemos completamente entender, pero es lo que ocurrió en la vida de Jesús. Número 2. Jesús, ¿por qué Jesús quiere que somos llenos? Respuesta número 2. Jesús predijo que nos llenaría con el Espíritu y el poder. Marcos 16:15 hasta 18, la Gran Comisión escrito aquí en Marcos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
este fue el predicó que Jesús nos dijo. Cualquier de esas cosas podemos hacer en nuestra propia fuerza, ni uno, solamente a través del poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Jesús dijo a sus discípulos, pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seráis testigos en Jerusalén, su ciudad, en todo Judea, su departamento o su estado, en Samaria, saliendo de ahí y hasta lo último de la tierra. Este fue el mandato dado por Jesús. Número 3, ¿por qué Jesús quiere que somos llenos? Respuesta número 3. Jesús mandó a sus discípulos esperar de ser llenado. Hay una gran comisión en Mateo 28, pero hay una precomisión antes de la gran comisión que Jesús mandó a sus discípulos. Y muchos de nosotros olvidamos de la precomisión que Él mandó. Hechos 1:4-5. Y estando juntos, Jesús les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, hablando del Espíritu Santo, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seráis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si aplicaba a ellos, aplica a nosotros hoy en día. Que antes de podemos salir, evangelizar y tener poder y tener fruto en nuestro ministerio, en nuestra vida personal, siguiendo la gran comisión de Jesús, sería importante que nosotros también esperar para ser bautizados, para ser llenos, para ser empoderados con el Espíritu Santo. La respuesta en mi mente es claramente sí. Esta aplica a nosotros hoy. ¿Por qué Jesús quiere que somos llenos? Respuesta número 4. Sus discípulos eran llenos. Aquí leemos el mandato de Jesús y ayudaron otros para ser llenos. Porque hoy en día hay doctrinas que explican que pues antes de la Biblia estaba escrita, los apóstoles estaban fundando la iglesia. Era una época, una dispensación o una temporada que necesitaban los dones del Espíritu, pero paró con los últimos. Pero aquí veamos que no paró con ellos. Ellos pasaban a este don, este regalo del Espíritu Santo a la demás. Hechos capítulo 8, comenzando con verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Esto fue después de la muerte de Esteban, el primer mártir en el Nuevo Testamento, muerto por las piedras y por predicar. Y muchos de los discípulos huyeron con temor, porque Saulo estaba persiguiendo y había una gran tormenta prácticamente para ellos. Y Felipe salió a Samaria, convirtiendo los que no son una raza pura de judíos, ni tampoco unos extranjeros, era una mezcla, pero prácticamente no eran 100% judíos. Y la mayoría de judíos no tuvieron contacto, pero ahí el Espíritu envió a Felipe para predicar ahí y tuvo mucho fruto. Pero interesante, recibieron el Evangelio, aceptaron a Cristo, eran conversos, eran renovados espiritualmente hablando, pero no recibieron el don de Espíritu Santo. Vamos a ver aquí, verso 15. Los cuales, una vez llegados, oraron por ellos en Samaria, para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Para decir que hay dos experiencias distintas. Uno es cuando uno es bautizado, podemos decir, en el Espíritu, porque el Espíritu venga a nosotros para sellar nuestro corazón, para renovar nuestra vida. Somos conversos, pero hay una segunda experiencia cuando el Espíritu Santo cae sobre uno para bautizarlo, para empoderarlo con su poder, con el Espíritu Santo. Esto fue lo que ocurrió allá. Ahora bien, tenemos estos 4. Voy a ver un breve resumen. Número 1, Jesús era lleno del Espíritu. Número 2, Jesús predijó que nos llenaría con el Espíritu y el poder.
Número 3, Jesús mandó a sus discípulos esperar de ser llenados. Y número 4, sus discípulos eran llenos y ayudaron a otros para ser llenos también. Ahora bien, yo tengo unas razones por qué Jesús quiere que somos llenados del Espíritu Santo. Tenemos 7 de estos. Para decir que ahora hemos puesto como una fundación, bíblicamente hablando, las razones que es necesario, que Jesús quería que nosotros somos llenos del Espíritu. Podemos ver por su gusto, ¿por qué? Ahora, bueno, está bíblico, pero ¿por qué necesito? ¿Qué va a ayudar en mi vida personal? Aquí, buena pregunta. Aquí son 7 respuestas. Número 1, poder. Hechos 1:8, pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seráis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos pueden ser llenos del Espíritu para funcionar como testigos para Jesús. Número 2, audacia. Recuerdan en Hechos capítulo 4, vamos a ver, la primera vez que Pedro estaba predicando, él sanaba a un hombre y aquí había enfrente del concilio explicando lo que ocurrió y allí lleno del Espíritu Santo está dando testimonio aquí. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado. Y él empezó de explicarlo aquí en verso 13. Entonces, viendo el concilio, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos podrían ver que había algo diferente. Pues ese es un pescador, pero él predica como Jesús, él sanaba como Jesús, él tiene la autoridad, la fuerza en su voz como Jesús, porque aunque yo no quiero escuchar, no quiero creer, yo tengo este sentido que tengo que hacer algo. Había una unción sobre su vida. Y aquí en verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Después de salir, ellos tuvieron una reunión de oración y tembló con las oraciones de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo nuevamente y hablaban de nuevo la palabra de Dios. Salieron con fuerza, con audacia. Esa es una razón que si tú tengas temor para predicar, necesitas más del poder del Espíritu Santo. Número 3, el lenguaje espiritual. Lenguaje espiritual. Aquí en Hechos capítulo 2, la palabra nos enseña, todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Ya hemos tocado esto en Pentecostés, pero lengua espiritual es una bendición, aunque no entendemos a veces y parece un poco extraño para algunos. Es algo que nos fortalezca, que nos empodera para hacer lo que Dios quiere, que podemos tener una conexión de intimidad dentro de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Número 4, sabiduría. 1 Corintios 14, nueva traducción viviente, voy a leer capítulo 14, verso 13 hasta 15. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Y está explicando Pablo que mi espíritu tiene entendimiento porque vino a través del Espíritu Santo, estaban en comunión. Y a veces mi mente no entiendo, porque cuando uno ora en lenguas, no están orando con su mente, pero con su espíritu. Verso 15, ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo.
Ahora bien, número 5, intercesión perfecta. ¿Cuántos quieren orar la voluntad de Dios, Dios perfecto, para su vida, para otra persona? Yo quiero decir sí, y vamos a mostrar por qué. Romanos 8:26. Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Estos gemidos no son sonidos de ballena, ¿no? Pero son algo dentro de nuestro espíritu que el Espíritu Santo ponga para que podamos orar. Y algunos no entienden, no tengo tiempo para explicar todo, pero prácticamente la voluntad de Dios necesitamos saber. Pero, porque si es la voluntad de Dios, ¿por qué necesitamos orar? Porque Dios ha puesto la autoridad en nosotros para confesar y declarar las cosas en la tierra. Él tiene autoridad en los cielos, pero Él ha dado esta autoridad a nosotros en la tierra para decir que debemos orar para recibir, para implantar, para construir prácticamente la voluntad de Dios desde los cielos en la tierra. Esta es para otra enseñanza, pero específicamente es de lo que necesitamos. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Para decir que el templo hoy en día es dentro de nosotros, para decir que el templo, el lugar donde funciona, donde fluirá del Espíritu Santo en este mundo, es dentro de nosotros. 1 Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Para decir que hay una promesa de Dios, que si oramos con la voluntad de Dios, vamos a realizar, vamos a ver la respuesta exacta que lo que pidamos en fe a través de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Hay cosas que Dios revela a través de su palabra, pero hay cosas que el Espíritu puede llevar desde la palabra y poner en nuestro espíritu a través de este don de la llenura del Espíritu Santo. Si queremos ver respuestas a nuestra oración, hay dos claves. Uno, conocemos la voluntad de Dios, y si no lo conocemos, vamos a recibir a través del Espíritu Santo. Y número dos, oramos con fe y recibiremos la respuesta de Dios para esta petición. Esta es la promesa de la palabra de Dios. Número 6, guerra espiritual y todas las clases de oración. Estamos no solamente orando con petición o con alabanza, adoración, también estamos orando con guerra espiritual. Hay tipo de oración que es más fuerza, que necesita más potente. Y aquí en Efesios 6, capítulo 6, verso 17, nueva versión internacional, aquí explica la palabra de Dios. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Para decir que las armas en la guerra espiritual son la palabra de Dios, la confesión, y ese es para otro nivel 3 de OBS, donde explicamos la espada del Espíritu, lo que significa, y también oración en el Espíritu. Esas son nuestras armas espiritualmente hablando. Y por último, edifica sí mismo. Judas 20, porque solo hay un capítulo en Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esto nos edifica sí mismo.
1 Corintios 14:4, nueva versión internacional, que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Hay varios dones, la prédica de la palabra, palabras de ciencia y de entendimiento, y dones de sanidad y todas esas cosas que son buenísimos para edificar a la iglesia. Pero esta oración en el Espíritu y específicamente orando con su lengua espiritual, esta edifica a sí mismo. Y yo voy a explicar en la enseñanza próxima semana cómo este don para nosotros es como la puerta para los demás dones. Cuesta para fluir en los dones del Espíritu si no fluimos en el don de oración en el Espíritu, porque la oración es el fundamento de la vida espiritual. Y ahora yo quiero pedir que ustedes pónganse de pie. Vamos a recibir y vamos a pedir al Señor que Él siga utilizando esta enseñanza, que caiga en nuestra mente, porque para fe necesitamos nuestro entendimiento, pero que esta enseñanza sale de nuestra mente y que mora en nuestro corazón, porque vamos a pedir en las siguientes semanas más y más de la llenura del Espíritu Santo. Si pueden cerrar sus ojos y pongan sus manos sobre su corazón y ábrenlos enfrente como quieran. Vamos a pedir que el Señor sea esta lección en nuestra vida. Señor, gracias por este tiempo. Hemos recibido a través de su palabra una bendición, Señor. Queremos ver, Señor, ahora sabemos en nuestra mente 100% seguro que si Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, nosotros también. Y este es para todos nosotros. Como la Biblia nos enseña, nos compromete, Señor, que este don es para nosotros, para todos, Señor. Y queremos recibir ese mensaje, no solamente en nuestra mente, pero en nuestro corazón también. Que sigas bendiciendo este grupo, Señor, esta clase. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.